Seguimos aquí en la 88.3, la RLP Radio La Porteña. Seguimos en el radar radial. Sigue haciendo calorcito, casi 26 grados. Y para mañana dicen los que saben que vuelven las lluvias. Veremos qué es lo que sucede. Tenemos la comunicación que les había contado antes de ir a la pausa. Tenemos en línea al presidente del bloque de Cambiemos del Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela, el señor Gualberto Ríos. Hola. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Gualberto? ¿Cómo andás? Todo bien, acá trabajando un poquito. Buen día, caballero. ¿Cómo está usted? Buen día, buen día. Se escucha un poquito bajo, ¿eh? Ahora, Ahí puede ser, ¿eh? bueno, Bueno, Ahí se escucha ahí mejor, estamos, sí. ahí estamos. bueno. La pregunta obligada. Queremos saber tu opinión por el lamentable suceso que ocurrió en el recinto la semana pasada. Bueno, a ver, lo de lamentable es un eufemismo bastante, bastante liviano. Es vergonzoso lo que sucedió en el Consejo Deliberante. Sí. Vergonzoso, digamos. No tengo registro que en los años que hace que uno transita y participa de la actividad política se haya producido un hecho de esta naturaleza, con esta envergadura, digamos, ¿no? Por lo cual, realmente nosotros creemos que el Consejo Deliberante y quienes lo integramos, si pretendemos ser reconocidos como honorables, debemos actuar a la altura de las circunstancias. Eso significa corregir, sancionar, enmendar la vergüenza que significa estar y habiendo sido partícipe de esa sesión. Así que quienes llevaron adelante ese atropello a la institución, dañaron el mobiliario, robaron a concejales y produjeron este daño, tienen que ser sancionados, y vamos a seguir insistiendo a que el resto de los bloques que conforman el Consejo Deliberante se animen a llevar adelante estas sanciones, ¿no? Ustedes, esta sesión fue la primera que presidió el señor Cizuela. Fue la primera sesión presidida por el actual presidente del Consejo Deliberante, Daniel Cizuela, sí, correcto. Bueno, ustedes habían estado con la presidencia, con el doctor Otonelo, y en una sesión especial fue destituido del cargo, digamos. Bueno, a ver, nosotros, primero, una cosa es la constitución de una mayoría Sí. que determinó nuevas autoridades del Consejo, y otra cosa es el escándalo que se produjo en el Consejo Deliberante, sí, ¿no? yo Una quiero cosa no hacer un tiene que ver poco- con la otra. Pero sí, claramente, el Frente para la Victoria, en un acuerdo con el Frente Renovador, resolvieron reemplazar al ex, digamos, titular del Consejo, el doctor Otonelo, que es integrante del bloque Cambiemos. Sí. Bueno, eso más o menos para ubicar a la gente cómo venía Sí, la historia de estos últimos días del Consejo. sí. Referido a la gente que había ido a apoyar al concejal Olmedo y que estuvieron desde el inicio de la sesión silbando, abucheando, es más, a vos te trataron, te faltaron el respeto. Pero eso le fue pasando a todos los concejales. Los que estábamos ahí vimos lo que sucedía. ¿Cuánta cintura política hay que tener para estar sentado en una banca? Bueno, lo que hay que tener es responsabilidad en el ejercicio de la función. A ver, yo no solamente intenté mantener la cordura, he hecho un esfuerzo enorme en esa dirección, porque a todos nos corre sangre penal. Entonces, cuando a uno lo critican o lo critican sin fundamento, o hacen una manifestación recordando a algún familiar, Sí. ¿no? Faltando el respeto, por supuesto que uno tiene por ahí la reacción de querer
contestar a esa agresión. Como concejales nosotros no solamente no debemos, sino que no tenemos el derecho a hacerlo. Está bien. No hay derecho a reaccionar polemizando con la garra. Eso jamás sucedió. Ahora bien, la garra, entre comillas, esa cantidad de personas que notablemente se hicieron presentes en esa sesión, fueron movilizadas por una organización gremial, que entiendo yo tenía como propósito amedrentar, generar nerviosismo. Ahora no sé por qué, porque claramente uno podría decir, bueno, ¿cuáles fueron las razones que a la organización gremial que movilizó a esa gente lo motivaban a hacer presión en esa sesión? La verdad que todavía, después de unos días, no encuentro yo el motivo. ¿Cuál era? ¿Por qué? No encuentro el motivo, la verdad que no lo encuentro. ¿Vos no pensás que, por ejemplo, el abucheo hacia vos o hacia Otonelo o hacia la concejal Romina Vega, que son todos del bloque de Cambiemos, viene porque ustedes en realidad antes estuvieron con el Frente Renovador y que la gente se sentía un poco como que a ustedes los votaron y después pegaron el salto? Bueno, a ver, a nosotros nos votaron en el 2013 para hacer oposición a Julio Pereira. Ajá. Claramente nosotros ganamos una elección en el 2013, integrando un espacio que somos fundadores en Florencio Varela, que fue el espacio del Frente Renovador. Sí. Cuando el Frente Renovador, posteriormente a las elecciones, entendía que había que construir una ancha avenida, nosotros suponíamos que, y estábamos convencidos de eso, que en esa ancha avenida no íbamos a lograr derrotar al kirchnerismo, que era el mal endémico que tenía la Argentina en ese momento. Nosotros vimos en la figura del ingeniero Mauricio Macri la persona que reunía las consideraciones positivas de la mayoría del electorado, y la verdad que hicimos una apuesta en ese sentido. Nosotros no abandonamos nuestra posición de oposición al Ejecutivo Municipal, seguimos pensando y actuando de la misma manera como cuando integramos ese espacio. Ahora, lo que quiero decir es que no defraudamos al electorado que quiere una oposición sólida, fuerte, responsable, inteligente, que cree las condiciones para dar por terminado el ciclo de Julio Pereira a cargo de la municipalidad. Está bien. Nosotros notábamos, yo tenía una duda. Sí. Cuando habló, por ejemplo, el concejal Carrasale, que pidió la libertad de Milagro Salas, la gente que estaba presente en el recinto lo abucheó, dijo de todo. Sí. ¿Ustedes hubieran acompañado el pedido de Carrasale? No. Bueno, hubiéramos discutido si así se hubiera planteado la discusión. Sí. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Sí. Si en esa sesión algún concejal hubiera levantado la mano y plantear una burrada como, por ejemplo, suspender la ley de gravedad, esa gente también lo hubiera abucheado porque no entendía para qué estaba ahí. No entendían para qué estaba. Te hago una pregunta. Referido a lo que proponía el concejal Dafuncio de nombrar a la expresidenta visitante ilustre, que no se llegó a votar, obviamente, no hubieran acompañado eso tampoco. El bloque de Cambiemos te estoy hablando, ¿no? Bueno, nosotros queríamos primero escuchar claramente cuáles son las razones, las fundamentaciones que el bloque del Frente para la Victoria iba a brindar para considerar positivamente o negativamente ese pedido. La verdad que, la expresidenta no necesita ser declarada una visitante ilustre de Florencio Varela porque las sesiones del Consejo Liberante, estas cosas lo que hacen es traernos de la misión y función específica que tenemos los concejales. Sí. Nosotros deberíamos estar dedicando la energía, el tiempo, la creatividad, el ingenio, la inteligencia a la luz de la infinidad de problemas que sufre nuestra comunidad. En Varela hay todos los días gente robada. En Varela, ese mismo día que estábamos sesionando, violaron a una mujer enfrente de la comisaría primera, por ejemplo. El hecho de inseguridad permanente que tiene nuestra comunidad obliga a quienes somos sus representantes a que nos ocupemos de temas concretos.
Nos ocupemos de ver cómo generamos mayor transparencia en el ejercicio de la función del Ejecutivo en lo que respecta al tema de la obra pública. Nos ocupemos a que en Varela no tengamos que estar discutiendo prontamente un aumento de tasa, poder explicar a la gente cuáles son los recursos que tiene nuestra municipalidad y en qué se está gastando. La verdad que yo quiero participar en el futuro, en el Consejo Deliberante, discutiendo estas cosas que le resuelven la vida a la comunidad que representamos. Exactamente. Te quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dijiste de la mujer que fue violada enfrente de la comisaría primera. Sí. No fue tan así. Bueno, de la información que leí hoy a la mañana, la verdad que yo no tengo más información que la que leí. Estoy pidiendo una comunicación con el titular de esa dependencia policial a los efectos de informarme en detalle. Pero no, por eso te digo. Yo sé que vos sos un conocedor de estos temas, así que... Por eso si es me que... puedas ilustrar, me vas a hacer un gran favor. Por eso es que te digo, acá hubo un problema, podemos llamarlo de alguna manera pasional. La mujer no fue violada, sino tuvo relaciones con su marido o su ex marido. Consensuadas dentro del comercio. Ella fue al comercio. Después hubo un problema X, la mujer se va, cuando llega a la parte del lado de Solano, pide una ambulancia, se hace trasladar al hospital y dice que la habían violado. Esa es la realidad de la cosa. Bueno. Pero bueno, esa es otra investigación que la vamos a llevar pero adelante. Lo que pasa es que yo le quería decir a Gualberto para que no... Igualmente hechos de inseguridad en Varela tenemos todos los días. Y a cada rato. Bueno, pero a ver, Tato, vos que sos un trabajador de estos temas, no hay ninguno al que le llame la atención que hay vecinos que se han armado en el barrio Paraná, por ejemplo. Sí. Digamos, ¿a dónde está la política en Varela ocupándose de estas cosas, Tato? Sí. Tenemos que estar dedicándole tiempo, energía, dinero, porque en definitiva, para que nosotros estemos todos los días acá, la comunidad nos paga. Por supuesto. Obvio. Acá hay un montón de dinero puesto en el funcionamiento del Consejo Deliberante. Seguramente. Dinero que podría tranquilamente estar puesto en dejar de usar tierra colorada para tapar los baches. También. ¿No es Tenés cierto? razón. Exacto. Es decir, nosotros la discusión central es si estamos a la altura de las circunstancias cumpliendo esta función. Parecería que no. A ver, nosotros debemos honrar el cargo cuando nos consideran honorables. La verdad que dejamos de ser honorables cuando estamos inmersos en esta discusión de tribuna, en esta discusión de potrero, en esta discusión de bárbaros, porque la verdad, otro calificativo no se me ocurre, a gente que no puede razonar, a gente que no puede discernir con respeto a distintas posiciones políticas. Exacto. ¿A qué deriva la agresión? Tato, ustedes son testigos, ustedes estuvieron en la sesión. Si alguien hubiera sacado un arma, hoy tendríamos que estar lamentando un muerto. Sí, seguramente. No es un hecho, uno o alguno más. Pero no pasa nada. No pasa nada, no. Esto es gravísimo. Seguro. Y la política todavía andan los concejales de los distintos bloques dando vueltas y no queriendo sentarse alrededor de una mesa para encontrar una solución política institucional a esta vergüenza. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿El concejal Dafuncio pidió disculpas? Aunque lo hubiera pedido, no alcanza. No, está bien, pero... Si él instó y hizo ademanes, no corresponde que un edil haga ademanes a la tribuna. Supuesto. No corresponde, por lo cual debe ser sancionado en función de eso. Gualberto, los ademanes los hizo, la frase la dijo, y te lo digo porque yo estaba a 1,5 metros de él, cuando giró su banca, su silla, hacia la gente. O sea, a mí no me lo contó nadie, lo vi. No, después lo negó. No, después me lo negó a mí en la cara. Eso aparte, capaz que tiene un ataque, una amnesia, sufrió una emoción violenta, viste que siempre le encuentran la vuelta a esto. Sí. Pero es un concejal. Hace 2 meses agarró a trompadas con Pito Soria en el recinto. Sí.
¿Qué se espera de ese tipo de gente? Bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y nosotros tenemos imágenes, fotos, testimonios, lo de ustedes también son importantes, que certifican claramente que esos ademanes podrían haber provocado esa reacción. Pero lo no, pero no se justifica. No justifica los no ademanes, se justifica. la agresión que sufrió el cuerpo en su conjunto. No se justifica para nada. Por eso yo te dije de entrada, esto no tiene justificativo Entonces, de ningún acá lado. Nosotros que estamos exigiendo, Tato, que se dé cumplimiento a la ley orgánica. El artículo 81 de la ley orgánica plantea que el Consejo puede proceder contra las terceras personas que faltaron el respeto en sus sesiones, o a alguno de los miembros del mismo, o a este en general, ordenando el arresto del culpable por un término que no exceda los 3 días, y someterlo a la justicia por desacato en caso de mayor gravedad. De lo que estamos hablando de una gravedad inusitada. Exactamente, porque yo no recuerdo que haya pasado nunca una cosa así. Por lo cual el presidente actual del Consejo Liberante, primero tiene que hacer la denuncia penal correspondiente y después tiene que renunciar. Toda la mesa política debe renunciar. ¿Sabe por qué, Tato? Porque no están a la altura de las circunstancias. Porque si mañana acá la mayoría resolviera de que acá no ha pasado nada, nosotros no vamos a hacernos presentes en ninguna sesión más, porque no pueden garantizar ni el orden ni la integridad física de quienes integramos esta institución de la democracia, por lo cual no está a la altura de la circunstancia y debe renunciar el presidente, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo y el secretario del cuerpo. Yo sentí una enorme tristeza. Sí, a mí me dio mucha lástima. Me dio, vergüenza ajena y tristeza. Sí, exacto. ¿Sabes de qué me acordaba? Hace unos cuantos años, cuando dejó la presidencia Héctor Salatino y había subido Laura Rabani, había hecho un brindis para fin de año y había invitado a los presidentes de todos los bloques a compartir. Entonces yo digo, podemos estar recontra en desacuerdo de ideas, pero la agresión por la agresión misma es de bárbaros. El sobrarte no tiene sentido. La agresión es de bárbaro y de brutos, pero aparte que nada tienen que ver con la convivencia democrática. Nosotros tenemos que ser respetuosos de aquel que piensa distinto. Por supuesto. Y debemos imponer nuestro criterio superador en ideas para convencer y persuadir al que piensa distinto a nosotros. Nunca la agresión es el camino. Pero, nunca la agresión es el camino. La agresión no es el camino, el responder no es el camino, el agarrarse a trompadas no es el camino. Y provocar y sobrar y agredir tampoco es el camino. Bueno, nosotros nos tenemos que escurar en salud. Formamos parte de esta institución y tenemos que lograr que esta institución, veníamos trabajando para que recuperara el prestigio, recuperara el sentido, recuperara la representatividad, se acercara realmente al ciudadano para que fuere el espacio, el instrumento, la herramienta para que le dé visibilidad y solucione su problema. Estos hechos, lo que hacen, nos ponen en el fango aún más todavía, del cual nosotros, la verdad, tenemos que hacer un esfuerzo para salir de él. Y la forma de salir es enmendar los errores. Aquel que provocó debe ser suspendido. Aquel que generó el escándalo debe ser separado. Bueno, vamos por algo bueno. Se llegó a aprobar la llegada del SAME provincia a Varela. Sí, claro. Es un tema muy importante. La verdad que pudiéramos haber logrado sancionar ese convenio que firmó oportunamente la administración municipal con el gobierno provincial, va a posibilitar que prontamente tengamos una cantidad de ambulancias que estamos necesitando, que nuestra comunidad requiere y reclama, y que vaya en el sentido a mejorar el sistema municipal de salud, porque el sistema municipal de salud, cuando acá se despilfarra el dinero en las formas y en las cosas que han despilfarrado en los últimos años el intendente Pereira el dinero, nos faltan ambulancias, los centros de salud están desabastecidos, nuestro personal cobra sueldos magros por abajo del sueldo de la canasta básica, del sueldo promedio en la Argentina. Y bueno, estas cosas que nuestro gobierno provincial
que tiene una mirada atenta hacia el problema, que no hace un juicio de valor sobre el color político Exacto. del gobierno, porque en definitiva, a ver, acá nos enfermamos los varelenses, no nos Obvio. enfermamos lo de Cambiemos, lo del Frente para la Victoria, No, seguro. lo del Nuevo Encuentro, lo del Frente Renovador. Son vecinos varelenses que tienen derechos. Obvio. Y hay un gobierno que siente la obligación de dar respuesta a esas demandas, a esas necesidades, y cuando en días más tengamos esas ambulancias en Florencio Varela, la gente va a sentir que hay un gobierno que está cerca de sus problemas y que se ocupa para resolverlos. ¿Querés que te comente algo? Lo que sería bueno también es que una vez que esas ambulancias lleguen, se le presten los servicios y se actúe de acorde al mecanismo normal de cualquier vehículo que puede tener cualquiera. Sí, claro. Porque nosotros tenemos un montón de ambulancias que están paradas, tenemos ambulancias que están en buenas condiciones y tenemos la mayoría de las ambulancias que no tienen hecho un service, Claro. que están a la miseria. Entonces, Bueno, porque traemos acá 11 ambulancias nuevas. Acá priorizan el nombramiento de un asistente personal, los funcionarios del gobierno que priorizan el gasto en eso y no en donde deberían estar realmente la inversión de los dineros públicos. La gente hace un esfuerzo enorme para que en Varela poder cumplir con su obligación de pagar los tributos municipales. Las tasas y los impuestos son muy caros en Varela. Y se viene aumento, que, ¿no? Que no sentimos satisfacción, los varelenses no nos sentimos satisfechos con la calidad de gobierno que nos presta la administración de Julio Pereira. Ojalá esto vaya modificándose, ojalá podamos acercar el gobierno a nuestra comunidad y los representantes estemos a la altura de las circunstancias ocupándonos de los reales problemas que tiene nuestra comunidad. Te decía Gualberto, ¿viene otro aumento para el año que viene? Bueno, nosotros nos vamos a oponer fuertemente con ese aumento. Es un tema que estamos analizándolo. Nosotros creemos que en principio en el primer semestre la administración del intendente Pereira está planteando un aumento muy oculto. La verdad que hay que ser un especialista en tributos para darse cuenta de dónde están los aumentos, pero números más, números menos, están hablando de un 32 a un 34% de aumento de las tasas en el primer semestre. Cuando uno sigue profundizando la lectura de las tasas y tributos, llega a ver que, por ejemplo, se plantea en esta misma ordenanza la autorización para que en el segundo semestre del año que viene, nuevamente el intendente, ya no con la intervención del Consejo Liberante, pueda dar otro aumento de tasas y tributos cercano, sumando el primero y el segundo semestre, sumando el 54%. O sea, si no interpreté mal, quiere decir que el segundo aumento lo hace directamente el intendente con su firma, le dan los poderes. En esta ordenanza sí, que él mandó al Consejo Liberante para que lo analice, claramente está establecido así. Veremos cómo nos vamos dando las discusiones y podemos lograr torcer esta voluntad, porque realmente, si uno tuviera un gobierno municipal que se ocupa realmente de los problemas, que tenemos la ciudad iluminada, que tenemos la seguridad de excelencia, que vemos el parque automotor, que los baches se realicen como corresponde y no con tierra y cascote, bueno, podríamos considerar un aumento de tasa. No sé si en ese número, ¿no es cierto? Pero un aumento en sí. Sí, pero este es un seguramente. gobierno en donde no solamente tapan los baches con tierra, sino que tienen abandonados los barrios, tienen una ineficiente política de salud primaria, que no cumple con sus obligaciones primarias. ¿Cómo nosotros le vamos a dar un aumento? El bloque del Cambiemos no va a acompañar ningún aumento de tasas. Otro tema que se aprobó fue el control de la obra pública. Bueno, esa es una medida que la verdad se ve empañada por el escándalo, por la vergüenza de esa sesión, sí, pero es una iniciativa que veníamos conversándolo con los concejales de Nuevo Encuentro, trabajamos los distintos concejales de Cambiemos en ese instrumento que pretende tener un control
y una mirada fiscalizadora sobre la obra pública, sobre los modos y la forma en que se licita, que pretende de alguna manera también controlar, porque la obra pública en Varela está carterizada, esa carterización tiene algún componente que hace que no es el Estado municipal el que fija los valores, sino la cartera de empresas, que está en 2 o 3 nombres nada más. Acá hay que romper con eso también, ¿no? Hablando de las obras, el otro día tuvimos una charla con Pablo Alanís, nos hablaba del dinero que bajó, 40 millones para los... La primera etapa, 40 millones y después 120 en total para terminar el bajo nivel de Uxon. Bueno, pero la pregunta que voy a hacer es la siguiente. Sí. Los primeros 40 ya bajaron, sí. Lo otro va a estar puesto en una cuenta especial para que las empresas cobren directamente de esas... Son fondos afectados. Si tu pregunta es, ¿pueden destinar ese dinero a otra cosa? No, no lo pueden hacer. Ahora, con Pereira nunca se sabe. Bueno, pará, pero no era eso lo que yo quería preguntar. Si los 40 millones ya bajaron, si no iba a haber una nueva licitación, si tenía que seguir la misma empresa, ¿por qué todavía no se ve movimiento? Bueno, porque, a ver... la primera tanda de dinero es una ayuda del Tesoro Nacional, lo que comúnmente se conoce como ATN, sí. Que creo yo que ya el Ejecutivo Municipal lo recibió. Eso tiene un cargo específico, está destinado para esa obra, no puede ser utilizado para otra cosa. Espero que no la destinen a otra cosa, porque si no van a terminar ingresando en una malversación de fondos públicos. Sí. Ahora, ¿por qué la obra no empieza? Y porque están documentándose. No es con el mismo expediente de obra en que se da inicio a esta, sí. Se han hecho unas correcciones, se ha documentado y lleva un tiempito. Y aparte deben haber cambiado los valores también. No, sí, claro, hubo una readecuación de los números. Está bien, lo que la obra estuvo parada mucho tiempo, ¿no? Sí, lo que sucede es que el vecino, cuando vos... bueno, destinado a ese vecino, vos habrás observado que nuestro bloque ha planteado una idea que tiende a compensar el perjuicio que ha significado una obra excedida en el tiempo y no concluida, ¿no es cierto?, en el plazo que se establecía. Nosotros estamos planteando que esos frentistas, que esos vecinos en un radio que no recuerdo bien ahora, pero es de una cantidad importante de vecinos, eximirles de los derechos de tasas y contribuciones por el perjuicio que le ha generado la falta de terminación de la obra en tiempo y forma, ¿no? Que sería lo más lógico. Sí, porque esta obra se tendría que haber terminado fines del 2015. Bueno, pero acá hubo licitaciones y adjudicaciones de obra que jamás empezaron. Sí, es verdad. Acá hubo anuncios de obras para la tribuna en pleno proceso electoral. Sí. Acá hubo una mentira permanente en relación al tema de la obra pública, que por suerte nuestro gobierno está dando y poniendo luz sobre esas cosas y garantizando de que lo que el distrito necesite, que lo que nuestra gente está reclamando, se pueda realizar rápidamente. Así que estamos empeñados, porque esta es la instrucción del presidente Macri y la gobernadora Vidal, a que estemos muy encima de estas cosas y generar mecanismos de transparencia y de control ciudadano. Así que este instrumento que vos bien decías, que es la creación de la Comisión de Seguimiento de la Obra y de Servicios Públicos, va en dirección a esos temas. O sea, yo entiendo a la gente que pregunta, porque cuando vos le decís, bajaron 40 millones, la gente te dice, sí, pero ya pasaron 15 días, no vemos siquiera un hombre con una pala. Yo ya comprendo... se empieza a acomodar el obrador. Ya comprendo a la gente. En el transcurso de la semana que viene ahí va a haber movimientos. Ojalá. Bueno, así se dan con el tema de las viviendas. Sí, y bueno... Las viviendas se están terminando. Y el dato es el siguiente, porque muchos nos cuestionan. El movimiento Evita, que tiene un conjunto de cooperativas, se ha visto beneficiada con una medida política de nuestro gobierno provincial y le ha dado la ejecución y la terminación de estas viviendas. De las obras de San Jorge. No es que nosotros venimos del revanchismo, lo que queremos es la unidad y la unión de todos los argentinos y de todos los actores sociales, y principalmente de los sectores más vulnerables, de aquellas personas que necesitan del Estado activo y presente, dándole solución a la falta de trabajo. Y estamos generando trabajo dándole a estas cooperativas la responsabilidad de culminar y concluir estas viviendas que nuestra gente reclama hace muchísimos años.
Bueno, Gualberto, yo te agradezco muchísimo esta Ha comunicación. sido un placer poder charlar con ustedes. Gracias, Gualberto. Un Muy abrazo bien. grande y nos vamos a ver en el recinto. Así será, gracias. Que Dale, tengan un chao, buen día. un abrazo. Chao, hasta luego. Muy jugosa la charla con Gualberto Ríos, presidente del bloque de Cambiemos del Consejo Deliberante. Vamos a sacarle el honorable por ahora.